Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy en el estudio con el profesor Ernesto Cajiao. Él es experto en logística, docente universitario, amplio conocedor de todas las operaciones que tienen que ver con mercados locales, mercados nacionales y mercados internacionales. Está vinculado a la Universidad de San Buenaventura y ha aceptado nuestra invitación para conversar con ustedes y con nosotros sobre estos temas tan importantes en esta mañana. Buenos días, profesor Cajiao. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Federico Vallejo, a quien ya ustedes conocen porque desde este año comenzó los días jueves a acompañarnos como panelista permanente. Él es igual docente, investigador universitario en la Santiago de Cali, ha estado vinculado al Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle y dirige tesis de grado, y estos son temas pues que quiere aportarle a la ciudad y a la región. Buenos días, Federico. Buenos días, José Alberto, capitán Cajiao, muchas gracias por la asistencia y un saludo a los cibernautas que se conectan en este momento, a la audiencia en general. Muy bien. Cuando se habla de comercio, o sea, de compra y venta de mercancías, hay que entender que toda mercancía que está en un lugar para llegar a otro lugar tiene una serie de requisitos. Esos requisitos en global y con la venia del profesor Cajiao son lo que llamaríamos logística. Es decir, ¿qué hago yo como fabricante de zapatos o fabricante de ropa o fabricante de alimentos o fabricante de repuestos para vehículos para que ese producto que en mi planta se produce termine en Barranquilla, si estoy en Cali, o en Bogotá, o en Ecuador, o en México, o en Estados Unidos, o en España, o en Japón, o en Sudáfrica? Es decir, en cualquier lugar del mundo o de la ciudad. Ese es el tema que queremos que el profesor y Federico hoy nos aclaren. Profesor Cajiao, para mi mamá es televidente de mi programa, y mi mamá tiene hasta quinto de primaria. Ella no tiene empresa, pero ella está todo el tiempo pendiente del programa y me pide: mi hijo, dígale a los invitados que hablen en palabras sencillas para que las personas que no hemos estudiado podamos entender. Entonces yo le ruego el favor que usemos lo menos posible palabras técnicas para que el gran público pueda entendernos. ¿Qué es ese tema de la logística? ¿Cómo explicárselo a mi mamá, a la vecina, al señor, al operario, al comerciante, al vendedor? Tal vez la misma definición de logística es relativamente clara y sencilla. Es la habilidad que tiene una empresa o una organización para poder colocar en un destino específico los productos que ofrece en el mercado, en unas condiciones tales que permita asegurar que ese producto sale bien producido, bien empacado, asegurado para su transporte con la suficiente protección y que haya cumplido con los requisitos que ese cliente le solicitó, básicamente. En pocas palabras, es la habilidad para producir, transportar y entregar un producto bajo las condiciones especiales del cliente
en términos de tiempo y de oportunidad. O sea, en el sitio indicado, en el momento indicado. Cuando algo de eso no funciona, tenemos entonces pedidos fallidos, que es lo que se llama. Algo falló, no se mandó ese pedido al sitio que era, o se mandó al sitio que era, pero no llegó en el momento en que se necesitaba y tenemos problemas. De manera que, de ahí que la importancia de ese concepto de la logística, porque en términos físicos también lo podíamos explicar para su señora madre, ¿no? Es la habilidad para que algo se movilice como por dentro de un tubo, como un fluido por entre una tubería, ¿no? Que no debe tener ningún tipo de estorbo a lo largo de todo su recorrido. Entonces es otra forma de definirlo, es la habilidad para movilizar productos o mercancías, ¿no es cierto?, acompañados simultáneamente de la documentación que la necesita para los trámites y de los servicios financieros para atender las obligaciones. En pocas palabras, material, información y recursos. Todo debe llegar al mismo sitio en el momento adecuado. Correcto. Permítame, yo voy a poner un ejemplo, a ver si estoy siendo afortunado en la comprensión, claro, pero con el agua, porque no es solamente un problema de entrega a tiempo, sino de seguridad para la salud pública, para el medio ambiente, etcétera. Si el agua que en Cali potabiliza en Puerto Mayarino, a través de sus redes de distribución, no la distribuye con seguridad, esa agua que abrimos en el grifo es agua envenenada. ¿Y eso sería logística de distribución del agua? Claro, eso es logística de distribución del agua y efectivamente las empresas públicas deben tener un sistema especial de distribución que le garantice a los usuarios la llegada oportuna del producto en las condiciones de calidad que desde el punto de vista humano se necesitan para su consumo. Correcto. Cuando pasan lo que usted comenta precisamente de que hay problemas por la transmisión de ese ducto, es cuando se conocen los casos de piratería, de gente sin escrúpulos que perfora las tuberías para extraerla, no solamente para utilizarla sin pagar lo que le corresponde por un servicio, como debe ser exigido, sino que en esas operaciones igualmente pueden contaminar el agua, ¿no? De alguna manera, de tal manera que entonces pueda afectar al consumidor final. De manera que es un caso muy parecido, contaminar una mercancía por el camino o contaminar el agua en su ruta hasta el destino final, que son los hogares que están vinculados al servicio. Correcto, y eso es lo mismo que pasa, Federico, para que usted nos ayude a que la gente pueda ir entendiendo que la logística tiene radios de acción locales, regionales, nacionales e internacionales. Y en la logística, además de entender el movimiento, es todo lo que va unido al movimiento, lo que ustedes los expertos llaman la trazabilidad de una mercancía, saber que ese producto salió en óptimas condiciones, así sea un alimento o sea un repuesto de ferroníquel, pero ese producto tiene que saberse en qué condiciones salió para saber si como llegó es responsabilidad o del fabricante o de alguno de los agentes que se movieron en esa cadena. Explíquenos eso, por favor. Sí, claro, eso es muy importante, como lo anota José Alberto, para el tema de la competitividad internacional, pero también local, porque, como bien lo plantea el capitán Cajiao, uno podría decir que la calidad del producto no solamente está en el hecho de que si yo solicito un computador llegue con las características que el computador tiene de fábrica, sino que llegue cuando lo necesito y que no me vaya a llegar estropeado o sin el cable o sin cosas por el estilo, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces eso tiene que ver entonces con que si falla algo en el proceso, la calidad de ese producto será tan débil como el más débil de los puntos de ese proceso. Uno podría pensarse que eso es de vital importancia si nos lo miramos en el tema internacional. Lo que señalas de la trazabilidad es algo que en el comercio internacional hoy se está mirando y exigiendo por parte de las naciones. ¿Por qué? Porque simplemente es asegurar no solamente un consumidor satisfecho, sino también problemas que pueden generarse, digámoslo así, de salud pública u otro tipo de problemáticas al interior de un país. Una fiebre transmitida por algún tipo de patógeno que se lleve en la carne que se exporta de un país a otro, pues bueno, depende de la legislación del país de origen y también del control que se hace en el país de destino.
para poder ubicar en qué punto de todo ese trayecto entre la finca y el congelador del otro país en el cual el consumidor fue a sacar esa carne, pues debe de existir un punto de control en donde nos permite ubicar eso que se llama trazabilidad. Esa trazabilidad sería poder identificar todo ese proceso en esa cadena de producción y de transporte que nos permitiría asegurar la calidad en ese sentido. Y es muy importante para la competitividad. Los países que en su destino eligen una trazabilidad clara son los países más desarrollados normalmente. La China es un poco más relajada en eso, pero si usted va a exportar a Corea del Sur, que es un país rico, ellos exigen su trazabilidad. En Europa sí que es cierto, en Norteamérica sí que es cierto. Bueno, entonces, profesor Cajiao, comencemos por la ciudad. Los caleños y las caleñas estamos cuestionando todos los días que Cali se ha vuelto un desorden en movilidad y entonces no llegamos a tiempo a nuestros lugares de estudio, de trabajo. Pero los empresarios que trabajan o trabajamos en Cali, también todos los días estamos sintiendo más el peso de este desorden en movilidad que tendría que ver con cómo se afecta la logística de nuestro movimiento de mercancías al interior de la misma ciudad. Si usted nos puede explicar cómo un fenómeno de movilidad, que aparentemente es un tema de tránsito, termina afectando la competitividad de una empresa o de muchas empresas, porque este desorden hace que los productos no lleguen a tiempo o mejor dicho, se genere mucho desorden. Es que el concepto de logística no viene solo. El concepto de logística está asociado a la infraestructura que se tenga en ese momento en la ciudad o en el país, precisamente, y a la habilidad para interconectar los diferentes modos de transporte, precisamente, para evitar estos cuellos de botella que se están presentando. Para explicarle al televidente en forma más sencilla por qué esos tres elementos son tan importantes, quisiera invitarlos a hacer un parangón con lo que es el concepto del computador, que tiene usted en este momento enfrente. Para que un computador funcione, necesita tres cosas. Necesita lo que se llama un hardware, la parte dura de la física que usted tiene en las manos. Necesita un alma interna que lo ponga a funcionar, que le decimos normalmente el software. Y necesita tener la capacidad de intercomunicarse, de tener un cableado estructurado o alguna habilidad para ser transmitido. Si una de esas tres cosas no están funcionando simultáneamente en el computador sencillamente no funciona. Bueno, en el campo que usted me está planteando, tenemos exactamente las mismas condiciones. Tenemos un hardware que es la infraestructura del país para facilitar la movilización de las mercancías, en términos de carreteras, de puentes, de nodos donde se concentra y se distribuye la carga, puertos, aeropuertos, terminales interiores de carga, zonas logísticas, puertos secos. Todo eso hace que se necesite una infraestructura debidamente articulada para facilitar esa fluidez que estamos hablando. Entonces tenemos una infraestructura que es el hardware, tenemos entonces un software que en este caso es el concepto logístico, el de fluidez de mercancías, de información y de recursos simultáneamente, y tenemos entonces la necesidad de interconectar eso para que funcione. O sea, darle la garantía de la movilidad, de la interconexión, de la utilización inteligente y apropiada de los diferentes modos de transporte. Y en eso Colombia infortunadamente ha fallado muchísimo. Se reconoce tradicionalmente que las mercancías, los grandes volúmenes, las grandes cargas deben ser transportadas a largas distancias por los modos de transporte que más se faciliten para eso. Lo tradicional es utilizar el modo férreo y el modo fluvial, como lo hacen muchísimos países avanzados, y como lo tuvo Colombia hace 60 años. Nuestros abuelos se desplazaron por el río Magdalena para salir al exterior, por el río Cauca, y nuestros ferrocarriles funcionaban muy bien en ese sentido. Y descuidamos las dos mejores alternativas para concentrarnos en este momento en el 93% de la movilidad del país por vía terrestre, carretera, que implica lógicamente el 87% del presupuesto del Ministerio de Transporte para poder construir y mantener las carreteras, más los problemas naturales que conocemos de enemistad con el medio ambiente por la cantidad de contaminación que se produce, de ruido
y de consumo de combustible en ese sentido. Entonces, volviendo a su pregunta, si esos tres conceptos no funcionan, pues comenzamos a tener los problemas que tenemos en este momento. Correcto. Y aplicado a la ciudad de Cali, encontramos que efectivamente se necesita movilizar los productos que todas las empresas generan para hacerlas llegar a sus destinos, a los centros comerciales, a los almacenes, a las tiendas, etcétera, etcétera. Necesita transportarse, pero la ciudad no va a la misma velocidad que el crecimiento y la necesidad de movilización de los productos exige. Por lo tanto, se quedó corta en adecuar las vías, los sistemas de interferencia, se quedó sin tren, no aplica el tren de cercanías para poder a colaborar un poco con estas circunstancias y nos quedamos concentrados en movilizar todo por vía terrestre, por unas calles que no son las apropiadas, ¿no? Y que como lo vemos en cualquier momento, usted sabe lo que es penetrar al centro de la ciudad a las 10 de la mañana con un camión de gaseosa para hacer distribución en una calle que no permite sino un solo vehículo. Eso inmediatamente se cae de su peso, que no es lo más apropiado. Lo adecuado, entre otras cosas, es que los aspectos de distribución, por ejemplo, diaria y cosas por el estilo, se hacen en las ciudades, es en la madrugada, en todas las ciudades, desde las 3 de la mañana hasta las 6, cuando no hay tráfico y no se está obstaculizando a ningún peatón en ese sentido. Pero entonces tampoco nadie lo hace porque nadie va a las 3 de la mañana al centro porque tiene entonces problemas de seguridad, o no abren porque Colombia es una ciudad, es un país y tiene ciudades que están acostumbradas exclusivamente a funcionar en las horas del día. Pero fíjese que el profesor está tocando un aspecto cultural que quizás es de los que más inciden en eso que los economistas llaman competitividad. A la hora final, si usted va a cualquier país desarrollado, como él lo dice, efectivamente, usted encuentra que las empresas de distribución de mercancías tienen abiertos sus bodegas de recepción a las 4 de la mañana y ahí van llegando las tractomulas y los camiones a bajar mercancía, aunque el almacén se abra a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, pero el propio Corte Inglés, por ejemplo, para citar solo un ejemplo de un gran almacén de mercancías en España, nunca recibe mercancías a las 12 del día, ni a las 3 de la tarde, la recibe en la madrugada y el almacén se abre a las 10 de la mañana. O sea que tienen un concepto de que hay que respetar los trancones que se llama, pero al mismo tiempo aprovechar la viabilidad de las calles en esos horarios. Eso aquí no ocurre. ¿Por qué teniendo tanta claridad desde la academia, sabiendo lo que se sabe? Él acaba de decirlo, desperdiciamos las vías fluviales, desperdiciamos el tren e invertimos todo en carreteras. ¿Por qué teniendo tanta claridad desde la academia no hemos logrado que en la gestión pública esta claridad se respete? Bueno, la respuesta es un poquito obvia y es que el tema no es técnico sino político. No es hecho político. Es político, claro. Es decir, uno dice, ¿por qué la multimodalidad no se desarrolla y se empuja, como lo plantea el profesor Cajiao, el capitán Cajiao, que debería ser lo obvio, ¿no? Es decir, hacia Buenaventura necesitamos no solamente la carretera, sino que necesitamos un tren, el tren de cercanías que se ha propuesto para el caso de la región en el Valle del Cauca y Cali, su área metropolitana, etcétera. Digamos que son formas más eficientes y con un menor impacto ambiental en un sentido, y es que si usted trazara, mire, nosotros no estamos pensando en comunicarnos al otro lado de la cordillera central a través del páramo de las Hermosas, y está toda esa discusión ambientalista, pero se piensa en una carretera que conecte, no en un tren. El problema de la carretera es que alrededor de la carretera los asentamientos son mucho más espontáneos porque las paradas de los carros dependen de cada sujeto individual. Si usted hace un tren, el tren para donde para y punto. Haya una estación, ¿cierto? Eso. Usted no dice, detenga el tren que necesito entrar a comprarme aquí tal cosa. Usted no timbra. No, eso no pasa. Entonces miren que simplemente no está en la agenda. No está en la agenda y entonces la pregunta sí un poco es el por qué se invisibiliza esto. ¿Por qué se desarrolla más el transporte? ¿Quiénes son los dueños del transporte por carreteras? Habría que pensar la capacidad de lobby que tienen estas personas
no es un problema de moralidad. Alguien decía por allí que los empresarios no son inmorales, son amorales, que es distinto. Ellos están manejando la racionalidad costo-beneficio y si pueden tener una injerencia en términos políticos, lo van a hacer. Entonces no estoy defendiendo al empresariado ni tampoco lo estoy atacando, sino que digamos que es un contexto en el que eso funciona de esa manera. Lo otro es un aspecto importante que tiene que ver con lo cultural. También es político. O sea, la normatividad de tránsito o un acuerdo municipal perfectamente pudiera prohibir, y es una cuestión de voluntad política, ¿cierto?, que se carguen y descarguen mercancías en la ciudad. No sé cómo esté reglamentado eso, no conozco a fondo, pero lo concreto sí es que uno viene ni siquiera por las calles del centro, Capitán Cajiao. Hay veces uno viene por la calle Quinta y hay unos estancos en la mano derecha y uno ve un camión de Bavaria que para y uno dice, a las Dios 5 de la mío tarde. Bendito, aquí se armó el trancón. Claro. Y uno intenta rápidamente pasar por allí porque sabe que se armó. Seguro. Entonces, pero es un problema también del marco institucional que nos regla. Si asegurar, digámoslo así, ese flujo de forma eficiente, pero también sin generar un impacto negativo, lo que los economistas llaman externalidad negativa de la logística, pero no es la logística en sí misma, sino es la normatividad que está detrás de ella también, digamos, el marco institucional reglado que se impone detrás de ella. Entonces yo creo que sí hace falta un poco más de conocimiento de pronto por parte de los tomadores de decisiones, que se empapen un poco más de este tipo de temáticas y pues podríamos tener un mejor resultado en ese sentido. Bueno, profesor Cajiao, ayúdenos a entender todo este tema que el gobierno nacional con bombos y platillos ha anunciado, que Colombia tiene que pasar a las grandes ligas de la infraestructura terrestre, porque somos, según el gobierno, como la cuarta o quinta economía latinoamericana después de México, Brasil, Chile y codeándonos con Perú. Pero que somos como la 10ª a nivel de infraestructura, por lo menos terrestre. Entonces, no hay correlación entre la cantidad, el volumen de negocios que se puede hacer en una economía como la colombiana y el volumen de mercancías y la rapidez de mercancías que podemos entregar en una economía como la colombiana. Entonces, vendieron Isagen con el argumento de que esa plática es para poder potenciar las llamadas vías de cuarta generación. Ayúdenos a entender, eso es así, ese es el desafío prioritario que tiene el país, hacer más carreteras para conectar el norte con el centro y con el sur y con el oriente del país, o habrían alternativas como los ferrocarriles que se desestimaron y que debían de volverse a considerar, o algunos aeropuertos regionales. Explíquenos, por favor. Sí, trataremos de darle un poco más de claridad a esos varios conceptos que usted ha expuesto. Evidentemente Colombia está muy mal calificada en el ranking mundial desde el punto de vista de infraestructura y eso no solamente significa pues ubicar un puesto, sino que sencillamente en términos de costos la inadecuada infraestructura de un país, como en el caso nuestro, contribuye a la estructura de costos de toda la operación de comercio exterior de ese producto entre el origen y el destino, con alrededor del 20% adicional. De manera que, como lo hablaba precisamente el doctor Vallejo, el objetivo final de todo este ensamble entre infraestructura, logística y conectividad tiene un fin específico: garantizar la competitividad de esos productos colombianos en el exterior, en términos de costos. De manera que tenemos un gran esfuerzo que hacen los empresarios en producir muy bien el elemento, el producto, empacarlo adecuadamente de acuerdo con las normas internacionales y colocarlo en la parte de atrás de la fábrica para comenzar el gran recorrido de distribución física internacional hasta el destino. Pero a partir del momento es que comienza la aventura grande, porque entonces viene un tramo de modo carretero, digamos en un caso desde una fábrica de Cali hasta Buenaventura, donde ya de por sí puede tener esa carga los primeros problemas. Un trancón. Y un trancón en la carretera donde ese camión duró 10 o 12 horas implica inmediatamente unos costos ocultos que nunca están en la estructura de costos, pero estamos perdiendo plata. ¿Me entiende? O un derrumbe, porque no tenemos la infraestructura adecuada en ese sentido.
De manera que en la medida que todo ese tipo de aspectos que influyen en lo que hablábamos al principio, a estorbar la fluidez de ese producto comercial para que no haya nada que obstaculice, se convierte en tiempos y costos, y tiempo es plata. De tal manera que la habilidad logística debe poder ir muy tomada de la mano de la infraestructura que se presente. De manera que en ese sentido sí reconocemos y aceptamos que el gobierno tenía en algún momento que hacer un gran esfuerzo para adecuar la infraestructura física que necesita el país para facilitar esa movilización de los recursos y colaborar en la reducción de los costos finales. Esa parte es importante y no hay nada que negar en ese caso. Pero además tiene otro objetivo muy importante: facilitar también vías de tercera generación, las vías pequeñas de los departamentos a los municipios y a los corregimientos, para facilitar la salida de los productos a los centros de distribución, que en este momento siguen siendo muy limitados. Es muy importante eso que usted está diciendo con la avenida de Federico, porque generalmente los gobernantes se limitan a decir es que Cali queda conectada con Cartagena, pero no nos dicen que la Buitrera o que el Carmelo o que Villagorgona, por decir cualquier nombre, no está conectada con Cali o con Tuluá. Entonces, ¿qué nos ganamos con que la carretera sea muy buena entre Tuluá y Bogotá si Barragán no tiene carretera o cualquier municipio o corregimiento cercano donde se produce el bien no tiene carretera? Ahí influye la logística. Es tan importante por eso entonces que no solamente se construyan estas carreteras que se llaman de cuarta generación, que son las vías que conectan los grandes centros de producción del país con los puertos y aeropuertos principales, sino que también estén conectados entonces con las vías secundarias y terciarias. Correcto. Para facilitar eso. Los expertos nos enseñan, por ejemplo, que los productos agrícolas que salen de las veredas, etcétera, se pierden en un 35% en esa etapa, hasta llegar a el centro de concentración de la 14 o de cualquier gran centro comercial en ese sentido. Porque mal manejo, dificultades de transporte, mal empaque y mal embalaje del producto desde allá, y ya estamos perdiendo todos en ese sentido. Y comenzando porque el que menos quisiéramos que perdiera es el campesino, que es el que verdaderamente necesitamos que se mantenga en sus veredas produciendo y apoyado por las infraestructuras del cosas y nos ayude a producir. ¿Cómo sacamos al Valle del Cauca, que es extraordinariamente magnífico en producción agrícola, en frutales, y en verduras y en hortalizas? ¿Y cómo hacemos para que todos esos excelentes productos se coloquen en el exterior en condiciones competitivas? Efectivamente, tiene que llegar con un precio tal que al compararse con los similares que vienen de otros países en la estantería del país de destino, sea adquirido por el consumidor, no solamente por su extraordinaria calidad, que ya la tenemos gracias a la naturaleza, al clima, a los suelos y todas esas cosas, sino igualmente por sus condiciones de competitividad para que llegue con un precio que llame la atención. Ese es el gran objetivo, el concepto es competitividad. Hay un ranking mundial que maneja el Banco Mundial precisamente, que se llama el índice de competitividad del desempeño competitivo de los países, que tiene 6 calificadores. Uno de ellos lo acaba de mencionar hace un momento precisamente el doctor Vallejo, que es el de la trazabilidad, pero hay otros factores también que deben intervenir ahí, como por ejemplo el desempeño aduanero, ¿no es cierto?, las condiciones de producción y de transmisión de ese producto a lo largo de los diferentes modos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores son los que necesitamos atender adecuadamente para ganar en el ranking, pero también para asegurar que todos estos productos lleguen bien. En este momento estamos de 68 en 370 países que califican para ese sentido, pero Chile está de 30. En ese puntico nomás nos están ganando con muchísimo. Claro. Y los países desarrollados, lógicamente, están de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque tienen todo esto adecuadamente. Pero no solamente saben producir y saben empacar y saben transmitir, sino que tienen excelentes vías de transporte, medios de transporte, para facilitar la movilidad de esos productos adecuadamente. Claro. Ahí nos ganan con un 20%. Y pasa por otras vías, usted lo señala muy bien. El problema no es solamente que de forma física
exista un puerto por donde entren las cosas, eso debe de estar. Pero también necesitamos un Estado más diligente, por ejemplo, en los manifiestos de aduana, con qué celeridad se transmiten, se tramitan. ¿Por qué? Porque si uno compara, por ejemplo, digamos así, el tipo de papeleos que hay que hacer, eso hace parte del tiempo que se le está agregando a la logística. O sea que digámoslo así, el tema de la logística, como hemos venido aclarando un poco aquí, no es tan simple como pensar que llevo un paquete de un lado a otro y bueno, lo que evidentemente está, sino que detrás hay una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con un marco institucional, con el software. Ya estaríamos hablando, para usar su símil, ¿cierto? ¿Cuál es ese software que estamos utilizando? Ya el hardware está, pues necesitamos carreteras, trenes, pero parte de ese software es el diseño institucional. Parte de ese software tiene que ver con la forma como el Estado trámites. Se entiende en coayudar en ese tipo de procesos para no impactar la competitividad. Pues como bien lo señala el capitán, si el 20% viene siendo, de los costos, viene siendo mero transporte, el transporte es necesario. La leche no puede ser leche, y tiene unas características distintas, como leche en la finca, leche en la pasteurizadora y leche en el refrigerador de un consumidor. La idea es agregar valor en ese proceso, pero no agregar costos, que es distinto el concepto, ¿cierto? Cada uno de los puntos de ese proceso, tiene un proceso que agrega valor. Si yo lo transporto a tiempo, pues eso tiene un costo, pero si es oportuno, entonces estoy agregando además valor. Entonces son dos cosas diferentes. Me gustaría que de pronto le quito un poco el puesto de coordinadora a José Alberto. Yo pregunto algo al capitán Cajiao que me gustaría que de pronto profundizara también. Usted ha dicho sobre carreteras de tercer nivel para que llegue a las veredas, y también la importancia que eso tiene. Me gustaría que de pronto miráramos un poco de la relación que hay con ese pequeño productor, pero también en lo local, que a veces conversábamos ahora rato fuera de cámara. No hay un conocimiento sobre el tema de la logística y aparece algo como por allá que no nos toca, y en realidad sí hay logística. El tendero que hace el trancón tiene una logística, sino que no está bien hecha. Entonces a veces hay un desconocimiento, hay un problema de información. ¿Qué estaría pasando allí a ese nivel? Sería buena que nos profundizara un poco en eso. Comentábamos que en un estudio que hizo la Cámara de Comercio cuando se puso en marcha la Alianza del Pacífico hace 2 o 3 años, el presidente mostraba que un altísimo porcentaje, casi un 96% de las pymes, de la pequeña y la mediana empresa, no tiene una estructura de logística y de comercio exterior para favorecer, pues, lógicamente, el despacho de sus mercancías al exterior. El primer punto es también un elemento conceptual y de educativo, efectivamente. Uno no se embarca en aquello que no conoce. Entonces, la gente en las empresas pequeñas, etcétera, le teme a aventurarse a una operación de comercio exterior porque le parece que es algo supremamente complejo, que necesita unos requisitos imposibles de atender y de cumplir, y que eso lo que le implica seguramente van a ser más costos, o llegar con un producto que no va a ser recibido y que se va a perder en el puerto de destino. La primera percepción que yo quiero transmitirle al usuario es que se le pierde el miedo. Y la forma de perder el miedo con algo es conocerlo. Entonces necesitamos conocimiento, y ahí es donde está el papel de las universidades. Necesitamos formar recursos humanos que aconsejen a los gerentes y a los directivos sobre las bondades de las operaciones comerciales en el exterior, de que sí se puede, de que hay muchos ejemplos que ya podemos seguir precisamente, y que definitivamente el futuro del país está en su capacidad para exportar los excedentes que se tienen. El país ya demostró hace 20 años para atrás, en la política cepalina de producción para el consumo interno y para encerrarse a producir, a cubrir y a asegurar la producción interna sin salir, que teníamos ya atendida el consumo interno. Pero le vino la oportunidad de la apertura internacional y nos mostró que verdaderamente las oportunidades estaban en el exterior. No nos cogió preparados, por supuesto, salvo muy escasas empresas. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo de reconversión industrial
y de adaptación a las exigencias internacionales, que deben ser muy estrictas en ese sentido. De manera que la solución para el país está muy clara. Necesitamos que la industria nacional, que es la que produce y la que genera los recursos, tenga mayores oportunidades para colocar sus productos en el exterior en las condiciones de tiempo, modo, lugar y calidad apropiadas para crecer y ser competitivos. Profesor Cajiao, en línea con eso que usted está explicando, hay algunos, yo por lo menos le he escuchado a algunos expertos en comercio internacional, que el primer error que cometemos los empresarios cuando comenzamos a mirar lo internacional es que si estamos en Colombia pensamos en Estados Unidos o en la Unión Europea o en Japón o hasta en China. Y se nos olvida que tenemos enseguida Ecuador, tenemos enseguida Venezuela, tenemos enseguida Perú, tenemos cerquita a Guatemala, a Honduras, a República Dominicana. Algún experto en alguna ocasión nos decía el desarrollo normal de la internacionalización de una empresa debiera ser en anillos concéntricos, comenzando por los vecinos. Usted primero le vende en su localidad a la gente, después al departamento, después al país y después a los vecinos de su país. Pero es un gran error que un pequeño empresario pretenda que hacerse al mercado internacional es tirarse de una vez a Canadá, cuando se podía tirar primero a Ecuador. ¿Qué tiene para explicarnos de eso? Sí, señor, tiene mucha razón en ese sentido. Lo que nos dicen los expertos, y además nos lo muestran las cifras de comercio exterior, es que Colombia debe favorecer sus operaciones de comercio exterior en las cercanías, en donde sigue siendo un país grande, admirado por sus productos y reconocido en ese sentido. Y la cifra nos lo está mostrando. En este momento, un informe que usted vea de comercio exterior del país nos puede indicar que en el año 2015 el 15% del comercio exterior de Colombia se siguió manteniendo con Estados Unidos, pero con Ecuador tenemos el 16%. O sea, más con Ecuador. Con el Perú el 9%, claro, con el Perú el 9%, con México el 8%. Entonces nos está enseñando que efectivamente nos está yendo mucho mejor en las cercanías, ¿no es cierto?, colocando los productos con los cuales nuestros productos son admirados y atendidos en el vecindario. Somos muy buenos y reconocidos con todos los productos que tenemos de tejidos, los vestidos, la ropa, los zapatos, el calzado colombiano. El mismo ejemplo que tuvimos de Venezuela, que con gran tristeza perdimos ese gran mercado que en su momento fue sumamente atractivo, hacia que ellos vinieran a Colombia a suplirse de todas estas necesidades que tenemos. De manera que al Japón estamos exportándole el 1%. Entonces, lo que nos está enseñando la experiencia es que debemos seguir siendo buenos para aquellos que reconocen que somos buenos y superiores a los que están haciendo eso. No nos dediquemos a perder demasiados esfuerzos en desarrollar de golpe por decir así, una actividad de alta tecnología en sistemas de informática para ir a competir con Japón. Ya ellos lo tienen. Ni ponernos a competir en calzado con Italia, que tiene una gran fama y todas esas cosas por el estilo. Coloquemos los calzados donde nos lo compran con gran exquisitez y con gran admiración. Entonces, hay expertos que efectivamente dicen, promovamos el comercio exterior de cercanías, Centroamérica, el Caribe, todos los países del Alto Andino y de Sudamérica, donde nuestros productos son bien recibidos, ¿no es cierto?, y donde nos genera eso. Si se abre un mercado, que es un poco más difícil, en el exterior, más lejos, por decirlo, bienvenido sea, pero no soltemos lo que tengamos cerca, porque nos está dando mejores satisfacciones que los negocios un poco más lejos. En esa cadena de logística, Federico, entra otro demonio, para ponerlo en palabras bien dramáticas, es el demonio de los riesgos del narcotráfico, que tienen que ver con la seguridad logística de un producto. Entonces los colombianos, o el pequeño y el mediano empresario que es inexperto y que no tiene una gran infraestructura de control, pues también le da mucho temor que de pronto en su paquete le metan un paquete, el paquete de la cocaína, de la heroína, y entonces termine. Yo conozco casos de empresarios pequeños y medianos que a todas luces eran inocentes, ellos no tenían ningún negocio con el narcotráfico, pero ahí cuando llegaron los productos por mal manejo, o sea, por mala manipulación, ahí quedaron metidos problemas de narcotráfico y esas empresas se fueron al traste.
¿Qué hacer para minimizar ese riesgo que es tan latente en Colombia? Claro. No, el problema del narcotráfico pues permea todo y si hablamos de logística, los reyes de la logística son ellos, ¿no? Con sus submarinos eso sí que sabe. y sus cosas. Eso sí que sabe. Entonces, afortunadamente. Sí, ahí está la inventiva criolla. Bueno, pero en lo que tú señalas es importante en el sentido de que son barreras que también se comienzan a generar y que toca con el plano del software, de lo que estamos hablando ahora. Es decir, tenemos un programa que no funciona bien, en el sentido de que implicaría un riesgo para el pequeño empresario, para el mediano empresario que piense en sus procesos de exportación. Pero yo creo que las responsabilidades a nivel individual pues son tales que debe de alguna manera, digámoslo así, confiar en el control que tiene el Estado en este momento frente a eso, porque si no nos sentamos sobre el miedo de correr y nos quedamos allí. Habría que mirar qué tan real son esos riesgos. Es decir, que existan unos casos no quiere decir que sea una realidad generalizada y que por lo tanto pues no vamos a... Es como decir que no salgo a la calle porque me va a atropellar un carro porque hay atropellados. No, yo salgo con unos cuidados específicos y de pronto la persona que tú referencias pues pecó de buena fe o fue víctima de, como le puede pasar a uno, ¿cierto? Es decir, si decimos que en Cali hay inseguridad, no vuelvo a salir ni a trabajar porque me van a atracar de pronto. Bueno, hay que andar precavidos, no dar papaya, etcétera, etcétera. Haría parte de lo que habría que ubicar allí. A mí me parece que ese tipo de cuestiones que reflejan un poco lo que somos nosotros como sociedad y la capacidad que tiene el Estado de intervenir, pues son factores con los que el empresario que ya está establecido juega. El empresario ya establecido juega con la posibilidad de que lo extorsionen, juega con la posibilidad del secuestro, juega con la posibilidad del hurto y juega con la posibilidad de que si va a mandar un paquete para el otro lado, debe hacerlo. Nuestro empresario también de alguna manera se ha curtido en ese sentido. El empresario nuestro pequeño, el MIPYME, ha aprendido a jugar en ese contexto de inestabilidad social y de riesgo que hay en ese sentido. Ese es otro riesgo, pero yo creo que nuestro empresario es lo suficientemente flexible y ha aprendido a jugar de mejor manera. Es decir, es una tradición con la que le ha tocado adaptarse, mejor dicho. Sería lo que yo pienso. Yo creo que se puede jugar con ese contexto sin tenerle tanto miedo al asunto. Profesor, y en esa línea de esos riesgos latentes del narcotráfico, también hay otro riesgo, y es que el pequeño empresario termine siendo presa de los llamados tramitadores o expertos que no son tan expertos en temas sobre todo de negocios internacionales, y entonces a uno viene y le visita a alguien que dice que yo soy el que más sabe, entonces usted paga tanto y yo me encargo de sacarle, ¿cómo se llama?, el manifiesto de aduana, el documento de desembarque, el seguro, el no sé qué, y muchas veces ese empresario, por no tener al interior conocimiento ni infraestructura, le entrega toda su producto, digamos, al albur de que ese tramitador termine haciendo las cosas mal hechas. ¿Cómo minimizar ese riesgo? No, el Estado colombiano y en general los países han tenido en cuenta estas situaciones y hay que reconocerles que dentro de los grandes esfuerzos que se han adelantado han sido precisamente la modificación en las políticas que se llama de facilitación del comercio, que impulsa el Ministerio de Comercio Exterior, de Industria y Turismo, básicamente, asociado por supuesto con la DIAN y con las otras agencias del Estado que tienen que ver con todos estos trámites, como el INVIMA, el ICA y por supuesto antinarcóticos, etcétera. Todo ese papeleo que un eventual exportador necesita acumular para presentar y acompañar la mercancía, como decíamos, todos esos documentos oportunamente. Efectivamente, hoy por hoy no necesita un productor o un eventual exportador de caer en manos de algún intermediario oportunista en ese sentido. Proexpo, hasta hace unos años, y hoy ProColombia, organizó una serie de oficinas de consulta y de orientación al usuario para el comercio exterior, donde le dan todas esas instrucciones y facilitaciones precisamente para que la persona sepa cómo conducir toda una operación en ese sentido.
La misma DIAN ha facilitado muchísimo sus trámites, hay que reconocerles. Todavía hay algunas etapas un poquito más complejas de trámite, etcétera, etcétera, pero hay que reconocer que han avanzado muchísimo en todos sus procesos. En pocos días se firma ya el famoso Estatuto Aduanero Nacional, después de 5 a 7 años de negociación y de consulta y de socialización con los gremios y con todos los interesados en este sentido. Y cambia un elemento muy importante que tiene que ver con su pregunta precisamente, de ser la entidad típicamente controladora en donde todo tengo que vigilarlo y seguimiento porque somos un país productor de droga y de cosas que van contra la ley, pasa a una etapa en este momento de ser un Estado facilitador de las operaciones de comercio exterior, lo que no significa es que se descuide de lo que tiene que vigilar. Tiene a la DIAN facilitando los trámites, pero va acompañada también, por supuesto, de las políticas de la Policía Antinarcóticos y de las políticas del ICA, del INVIMA y de las entidades de control generalmente. Pero facilitan las cosas para aquellos usuarios del comercio exterior que demuestran que tienen una tradición de transparencia y de seriedad empresarial. Eso se denomina generalmente los usuarios aduaneros permanentes o los altos exportadores. Las empresas de que hablaba precisamente el doctor Vallejo, que tienen una tradición exportadora y que se cuidan muchísimo de no caer en esos peligros de mezclarse con el narcotráfico, etcétera, entidades que están perfectamente identificadas por las autoridades del Estado. Entonces, lo que cambia en este momento con la nueva política de la DIAN es que en vez de dedicarle los mismos esfuerzos a todos los usuarios que están en este momento realizando operaciones de comercio exterior, es concentrarse en aquellos que pueden necesitar una supervisión más cercana, dejando de lado un poco las entidades que hacen las cosas bien. Lo mismo que sucede cuando ve usted o cuando usted hace un viaje al exterior, que llega al aeropuerto colombiano y le permiten con el sistema del botón rojo y el botón verde someterse o no someterse a una inspección aduanera al ingreso al país. En este momento hay un altísimo porcentaje, como ven ustedes, en sentido de posibilidades de que usted pase derecho como ciudadano común y corriente, porque usted no es una persona susceptible de algún tipo de sospecha, ¿no es cierto? De eso le permite a las autoridades concentrarse en aquellos que tengan algún indicio especial para verdaderamente verificar o controlar un poco las cosas. Con más eficiencia, además, Con porque más eficiencia. No se destinan los recursos a revisar lo Claro. que no se tiene que revisar. No se puede revisar todo lo que entra o sale del país. Esa es la premisa. Entonces, en este momento cambia esa actitud que se le ha reconocido a la DIAN de facilitador de los procesos de comercio exterior, sin descuidar, por supuesto, las cosas, para concentrarse donde tiene que ponerle el ojo. Y miremoslo a la inversa. ¿Y qué pasa con la lógica de las importaciones? Porque casi siempre hablamos de las exportaciones, pero es que también hay muchas empresas que importan. Sí, sí. Importan materias primas, importan productos intermedios, o importan productos terminados para comercializarlos. ¿Qué pasa cuando ese pequeño y mediano, no hablamos tanto de grande, porque grande ya tiene todo eso resuelto, pero el pequeño y mediano que quiere comenzar a importar, qué sé yo, de México, algún producto para venderlo aquí, o que necesita traer de Estados Unidos o de algún país europeo una materia prima para complementar un producto que está haciendo aquí? ¿Qué cuidados tener? ¿Cómo está la situación allí? No, las operaciones están también desde ese punto de vista de facilitación muy avanzadas. Hoy por hoy una empresa, cualquiera que sea, que ingresa un producto o pretende ingresar un producto al territorio nacional, cumpliendo con las normas, con los requisitos, porque así como estamos pidiendo que nuestros exportadores cumplan con las exigencias del país de destino, también Colombia exige lo propio. Correcto. No tenemos por qué descuidar las cosas ni dejar pasar por alto el asunto, por las mismas razones que estamos hablando de control en ese sentido. Entonces, el importador conoce los trámites y las autoridades están facilitando los trámites en este momento, de tal manera que ya no tenemos unos puertos donde se almacenaba la mercancía como hace 30 años en la época de Colpuertos, donde si le iba bien usted en los trámites sacaba su carga en 30 o 40 días. Hoy eso es un imposible. Hoy la carga sale facilito, si usted tiene cumpliendo todos los requisitos, usted la puede sacar en 24 horas.
Pues los puertos, perdón, ya pasaron a un concepto diferente. El puerto de tercera y cuarta generación es una plataforma de transferencia de cargas. El negocio no es almacenar la carga ahí. Déjeme, ahí yo le interpelo porque es que ese es un punto muy importante. Mucho empresario se tuye de miedo cuando habla de importación porque piensa, no, eso se me queda en Cartagena o se me queda en Buenaventura y eso no hay quien lo saque. Y allá está, se me pudren los productos. No, es decir, si esa operación de importación se realiza cumpliendo con los requisitos de ingreso al país frente a la DIAN y las autoridades de control, ese producto no tiene ningún obstáculo por permanecer allí. Por el contrario, los puertos, los terminales portuarios, tienen una serie de medidas que obligan precisamente a que el usuario retire la carga lo más pronto posible. Dan unos 3 o 4 días de gracia para que realice los trámites, etcétera, etcétera. Si es bien avanzado, como le digo, y tiene todo listo, lo puede sacar el mismo día. Pero después del tercer o cuarto día, precisamente para decirle, yo no estoy interesado en que usted me almacene eso porque yo necesito movilizar mis espacios lo más pronto posible, entonces ahora sí le voy a cobrar duro por tener almacenada esa carga aquí. Usted verá, de manera que el terminal desestimula la presencia de la carga en sus instalaciones porque en este momento lo que le interesa es actuar como una plataforma de transferencia de mercancías con gran agilidad y facilidad. Me quedan muy pocos minutos, pero tengo que pedirles que a los dos que traten de aclararnos otro asunto. Uno piensa que el puerto es simplemente Buenaventura o el aeropuerto es simplemente Palmaseca, en el caso nuestro, donde debe llegar la mercancía que se va para el exterior o por donde entra la mercancía que llega del exterior. Pero también entiendo que existen las posibilidades de los llamados puertos secos, que son como extensiones del puerto marítimo o del puerto aéreo, donde bajo la jurisdicción de ese puerto marítimo y de ese puerto aéreo, la mercancía se acerca a donde finalmente va a terminar siendo manipulada. Ese caso, por ejemplo, de Mediacanoa y Buga, con el puerto de Seco, o Sencar en Yumbo, o la zona de Cartago y Dos Quebradas en Pereira. ¿Cómo se maneja ese asunto? ¿Usted quiere preguntarle a los dos? ¿Quiere que usted? Comience usted, profesor. Sí, la presencia de puertos secos o zonas logísticas, que aún en Colombia es incipiente, no es muy desarrollada, efectivamente, es parte de esa política de creación de infraestructura de apoyo a los nodos principales de transporte. O sea, la concepción que hay en este momento es el del corredor logístico origen-destino. Aquí se habla en Colombia entonces del corredor Bogotá-Buenaventura, como tal. Y entonces, en esa concepción de corredor logístico, tenemos una infraestructura física, es la garantía de que esa carretera esté en excelentes condiciones para garantizar la movilidad de esa carga, reconociendo que Colombia es el tercer país en el mundo, como lo dan los estudios de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el tercer país más fraccionado del mundo. Hay que reconocer que ese esfuerzo nos cuesta plata, que para traer de Bogotá a Buenaventura una carga hay que atravesar las 3 cordilleras. Eso no le pasa al otro 90% de los países del mundo. Vale más que mandarla de Buenaventura a la China. Claro, por eso en la estructura de costos de una operación de comercio exterior, el 33% se va en transporte terrestre, el otro 30% se va en los fletes marítimos. En pocas palabras, casi el 70% de la estructura de costos se va en transporte. Entonces, si el transporte es tan supremamente importante, tenemos que hacer algo para que sea precisamente el factor que se pueda reducir más fácilmente, en el sentido. Y la forma de reducirlo, por eso el concepto de transporte está asociado a la infraestructura. Usted tiene el camión, pero necesita una buena carretera. Usted tiene un tren, pero debería tener una excelente vía férrea. Usted tiene un planchón con un remolcador, pero debe tener un gran río, ¿no?, bien dragado, que le permita movilizar sus cargas. Entonces la asociación transporte-infraestructura está perfectamente unida. No hacemos nada si esos dos elementos funcionan de esa manera. De manera que bajo ese concepto, y teniendo en cuenta que los puertos ya no son concentradores de carga, se puso en marcha desde hace muchos años, especialmente en la Unión Europea, la figura del puerto seco, o sea, instalaciones logísticas para atención del transporte y de la carga, servicios a la carga y al transporte cercanos relativamente a los puertos, para desde allí poder facilitar
la distribución y la concentración de cargas y la asignación. Exacto. El caso de Buenaventura es trágico, por decir así, porque tenemos el principal problema que todos reconocemos, que Buenaventura, la carretera a Buenaventura, moviliza alrededor de 2.500 tractomulas diarias. Y llega a Buenaventura y no tiene unos sitios donde poder recibir todo ese equipaje. Colfecar, que es una de las entidades que maneja el gremio de los transportadores, tiene 450 sitios de parqueo. Tenemos 2.500. Entonces usted se acerca a los puertos, al puerto de Buenaventura, en la isla de Carcajal, todos los que han conocido Buenaventura y se dan cuenta ese caos de esa cantidad de camiones aparcados al lado y lado de todos los callejones cercanos, que afectan la seguridad de las cargas, afecta el bienestar del conductor que puede estar 2 o 3 días ahí durmiendo en una hamaca, porque no le tenemos una facilidad también de alojamiento y de atención al ser humano como debe tenerse en ese sentido, y que por supuesto afecta lo que se llama el enrutamiento de las cargas para el acceso al puerto. Eso lo facilitaría un puerto seco en las afueras, donde los camiones llegaran, donde al conductor y al camión se le pudiera atender y darle servicios, porque le pueden reparar, le pueden cambiar la llanta, le pueden lavar, y al conductor también le pueden ofrecer un servicio adecuado de alojamiento y de descanso, ¿no es cierto? Mientras inclusive se le hace también valor agregado, como lo comentaba precisamente el doctor Vallejo, ¿no?, que es uno de los secretos que tiene un puerto seco o una zona logística, es no nos quedemos con una carga quieta ahí esperando a que para sábado mañana haya que recogerla para llevarla. ¿Por qué no le damos valor agregado a eso? Entonces surgió la idea de que esos centros logísticos también fueran unos centros que se volvieran también de distribución de mercancías y se les pudiera ofrecer al cliente, por ejemplo, ya servicios de inventario, de distribución y manejo de inventarios, y una serie de aspectos de agregación de valor a las mercancías en ese sentido y de facilitación de esa movilidad para que al terminal marítimo llegue verdaderamente el camión que le corresponde en el momento que corresponde, en vez de tener este gran problema. Entonces son elementos de apoyo a la infraestructura nacional. Pues, profesor Cajiao, usted nos deja a nosotros como iniciados por su conocimiento y por lo valioso de este tema. Es que es un tema casi que para iniciados. Nadie habla de logística, solo el que tiene que ver con el problema cuando ya tiene el producto para traerlo, para llevarlo, es el que se encuentra con ese problema, porque no hay cultura general de darle importancia a este tema. Yo le agradezco mucho al profesor Federico Vallejo que en esta alianza que tiene en la Facultad de Economía, el programa de Economía de la Universidad de Santiago de Cali, de la que él es partícipe, con el Canal 2 y con este programa, pues hace posible que personas como el capitán Cajiao, experto, amplio conocedor de este tema, la logística física, la logística de transporte, de movilización de mercancías, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, puedan venir aquí a este espacio a explicarnos en un lenguaje tan pedagógico, tan didáctico como él lo ha sabido hacer en el día de hoy. Yo espero que mi mamá, los vecinos, los jubilados, los trabajadores independientes, los profesionales, los estudiantes, la gente del común que ve este programa pueda haber comprendido todo lo que significa el concepto de logística y por qué es un tema que debe comenzar a ser parte del vocabulario ordinario cuando hablamos de las empresas. En las empresas hablamos del producto, está caro, está barato, está bien empacado, está mal empacado, está bien presentado, está mal presentado, está bien conservado, está mal conservado. Pero también pensemos, ¿y ese producto cómo lo distribuyen? ¿Cómo sale de la fábrica? ¿Cómo llega a la tienda o al supermercado o al centro comercial o al almacén donde lo compré? ¿Y cómo este producto se va para el exterior o cómo llegó del exterior? Esas preguntas hay que hacerlas porque eso nos va generando una cultura colectiva que nos permite ser más exigentes como consumidores, es decir, ser consumidores inteligentes que no nos metan gato por liebre, como ha pasado, por ejemplo, en épocas anteriores con los productos chinos de juguetería que vinieron aquí a precio de feria y muchos padres de familia compraban esos juguetes a sus niños y esos niños se comían esos juguetes, se los metían a la boca y después nos dimos cuenta que eran juguetes que tenían productos altamente cancerígenos y altamente contaminados. Eso se llama ser un consumidor no inteligente.
Y un consumidor inteligente tiene que preguntarse por la logística, porque ahí en la logística están este tipo de respuestas a los problemas que estamos anunciando. Le agradezco pues al profesor Cajiado, al profesor Vallejo, y esperamos que ustedes nos sigan atendiendo y recibiendo en sus casas, en sus oficinas, en sus lugares de descanso todos los días. Mañana estaremos aquí. Espero que el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, esté con nosotros mañana a esta misma hora. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.